Si una hoja de cálculo resolviera los problemas financieros, nadie que usa hojas de cálculo tendría deudas. Pero la realidad es que hay muchísima gente con hojas de cálculo impecables, llenas de fórmulas, que aún así sigue sin saber a dónde se fue su dinero al final del mes. Y la razón es una sola: empezaron por el lugar equivocado. Antes de cualquier hoja de cálculo o aplicación, existe un primer paso. Una etapa tan simple que la mayoría se la salta porque parece demasiado obvia, pero justamente esa etapa es la que separa a quienes finalmente logran organizar sus finanzas de quienes viven empezando de nuevo cada mes. En el video de hoy vas a descubrir el orden inteligente para organizar tus finanzas y por qué necesitas olvidarte de las hojas de cálculo por ahora mismo. Antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que la educación financiera debería enseñarse en la escuela? Si tu respuesta es sí, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál sería la primera clase? Te aseguro que no sería como usar una hoja de cálculo para controlar gastos. Después de todo, ninguna materia empieza por el nivel avanzado. No aprendiste a escribir una redacción antes de aprender el alfabeto, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que la gente hace con sus finanzas personales. Se brincan directo al final y se atoran. Así que, si ya intentaste hacer hojas de cálculo y te diste cuenta de que las cuentas no cuadran o de que no logras mantenerte dentro de tu presupuesto, debes saber que es completamente normal. Déjame un comentario si te ha pasado. A mí también me pasó. Lo primero que necesitamos entender es que la organización financiera no es un evento en el que te sientas una sola vez a crear la hoja de cálculo perfecta. Al contrario, es un proceso. Y ese proceso tiene etapas, 3 para ser exactos. La primera es la conciencia, entender a dónde se va tu dinero, sin juicios, sin intentar optimizar nada. La segunda etapa es la organización más detallada. Aquí es donde la gente hace esas hojas de cálculo súper complejas. Y la tercera es la automatización, cuando controlas todo casi sin tener que pensar en ello. La mayoría de las personas intenta empezar por la segunda o por la tercera, y es ahí cuando todo el sistema se viene abajo, porque no entendieron la base. Esta primera fase no sirve para controlar tu dinero ni para recortar gastos. Su único objetivo es darte claridad. Es hacer que puedas verlo con tus propios ojos. Y para eso, solo vas a necesitar papel y pluma. ¿Listo? ¡Vamos allá! Una vez al mes, abre tu estado de cuenta bancario y también el de tu tarjeta de crédito y anota todo lo que salió de tu dinero. Pero no de cualquier manera. Lo vas a separar en 3 columnas. 4 si tienes deudas. En la primera columna vas a anotar únicamente lo indispensable para vivir. Aquí entran los gastos que, si desaparecen, tu vida se detiene. Es decir, todo lo relacionado con tu vivienda, como la renta o la mensualidad de tu crédito hipotecario, el mantenimiento o cuota de condominio. Después vienen los servicios del hogar. Aquí entran agua, luz, gas e internet, seguro médico, escuela de los hijos, seguro de vida, si tienes. Pero ojo, esta columna es únicamente para lo realmente indispensable. No entra el gimnasio, no entra el streaming, no entran las clases de inglés, de baile, ni el club deportivo. Aunque parezcan importantes en tu día a día, esos gastos pueden eliminarse si es necesario. Por eso no van aquí. Si tienes dudas, hazte esta pregunta antes de colocar cualquier gasto en esta columna. Si mañana perdiera mi trabajo, ¿este gasto seguiría siendo innegociable? Si la respuesta es sí, entonces entra en la primera columna. No incluyas aquí ni la alimentación ni el transporte. Aunque son esenciales, van en otras columnas. Segunda columna, gastos de alimentación, pero con una regla muy clara. Aquí solamente entran el supermercado, el mercado y la compra de alimentos para preparar en casa. Los restaurantes no entran aquí. Tampoco las aplicaciones de comida a domicilio, el cafecito fuera de casa, ni nada parecido. ¿Y por qué separar la alimentación del resto de los gastos esenciales? Al fin y al cabo, comer también es esencial. La respuesta es simple. Porque este gasto varía muchísimo. Una semana vas al supermercado y gastas lo normal. A la siguiente llega la familia de visita, compras más y el gasto se duplica.
Después encuentras ofertas y gastas menos. Esa variación necesita estar visible y separada para que puedas entender cuál es tu gasto promedio real en alimentación. Lo importante aquí es descubrir cuál es el mínimo que necesitas para alimentarte. Tranquilo, todo va a tener sentido al final. Por ahora, solo sigue con el ejercicio. Tercera columna. Aquí vas a notar todo lo demás. Todo lo que no sea esencial y no sea comida para preparar en casa, va aquí. Restaurantes, comida a domicilio, café fuera de casa, ropa, entretenimiento, salidas de fin de semana, suscripciones, compras impulsivas, regalos, gastos inesperados, todo. Por ahora no necesitas desglosar esta columna. No hace falta crear subcategorías. Solo anota todo junto y suma el total. ¿Parece demasiado simple? Sí, y así debe ser. Recuerda que el objetivo aquí no es controlar, es únicamente obtener claridad. Te vas a sorprender con la cifra que aparece en esta columna cuando sumes todo. Pero ahora probablemente estés pensando, ¿y el transporte? Para simplificar, todo lo que no sea un gasto esencial fijo de la columna 1 o alimentación de la columna 2 va en la tercera columna. Más adelante, en la siguiente etapa, sí vamos a separar mejor cada categoría, pero por ahora, lo importante es tener claridad sobre estas tres columnas. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para entender un detalle muy importante sobre la tarjeta de crédito. No trates la tarjeta como una categoría aparte. No escribas pago de la tarjeta como si fuera un solo gasto al final del mes. Necesitas abrir el estado de cuenta de tu tarjeta y revisar cada movimiento. Cada gasto que realizaste con la tarjeta debe ir en la columna que le corresponde. ¿Pagaste el supermercado con la tarjeta? Va en alimentación. ¿Pagaste el seguro médico con la tarjeta? Va en gastos esenciales. Entiende algo muy importante. La tarjeta es únicamente un medio de pago, no es el gasto en sí. Si no haces esto y tratas el estado de cuenta como una sola cifra, pierdes completamente la noción de lo que realmente está pasando con tu dinero. Aquí es donde muchísima gente se complica sus finanzas. Abrir la tarjeta y clasificar cada gasto es el ejercicio más revelador de toda esta etapa. Mucha gente descubre por primera vez cuánto está gastando en comida a domicilio, cuánto está pagando a meses por cosas que ni siquiera recuerda haber comprado, cuánto dinero se va en suscripciones que ya ni usa. No te saltes este paso bajo ninguna circunstancia. Lo importante es recordar que la tarjeta de crédito es solamente un medio de pago. Nunca la trates como si fuera simplemente otra factura, porque no lo es. Y ten presente algo más. De todos los medios de pago, la tarjeta de crédito es el peor. Destroza tu flujo de efectivo. Pero ese es otro tema. Tengo un video llamado ¿Cómo eliminar la deuda de tu tarjeta de crédito?, donde explico todo esto. Lo voy a dejar en la pantalla final para quien quiera verlo. Ahora que ya entendiste cómo registrar tus gastos, haz este ejercicio durante al menos 3 meses. No solo un mes, 3. Sí, esta es la parte aburrida de la organización financiera. A mí también me desesperaba estar anotando gasto por gasto. Pero justamente esta es la parte que cambia todo. ¿Y por qué 3 meses? Porque un solo mes puede ser atípico. Puede haber sido un mes con cumpleaños, gastos extraordinarios o algún viaje. 2 meses ya te dan una mejor idea. 3 meses te darán un promedio real. Y con ese promedio empezarás a ver tu verdadero patrón financiero. Para ser sincera, cuando yo empecé a hacerlo, lo hice durante un año completo. Lo odiaba. Pero cada mes era tan revelador, descubrí cosas sobre mi comportamiento con el dinero que jamás me hubiera imaginado. Pero antes de contarte esa historia, necesitamos hablar de un tema muy importante para muchas personas: las deudas. Si tienes deudas, crea una cuarta columna. Estoy hablando de mensualidades de la tarjeta de crédito de meses anteriores, préstamos personales, créditos que estás pagando cada mes. No estoy hablando del crédito hipotecario, porque ese ya entra en la columna 1 de gastos esenciales.
Esta columna de deudas queda separada por una razón muy importante. Es temporal. La renta, la luz, el supermercado, todo eso seguirá existiendo toda tu vida. Pero las deudas algún día desaparecen. Y cuando desaparecen, ese dinero vuelve a estar disponible para ti. Claro, siempre y cuando no generes nuevas deudas. Por eso merece una columna propia, para que puedas ver exactamente cuánto peso tienes sobre tus finanzas cada mes, y para que puedas observar cómo esa cifra disminuye mes tras mes. Así te das cuenta de que estás avanzando, y eso te da fuerza para seguir adelante. Pero no vamos a hablar de deudas en este video. Ese tema lo veremos en otros videos. Así que suscríbete al canal si es algo que te interesa. Por ahora, volvamos a lo más importante, la base. Ahora sí, después de 3 meses haciendo este ejercicio, vas a tener algo que la mayoría de las personas nunca ha tenido en toda su vida. Tu número central. Mira la primera y la segunda columna. Ahora suma ambas. Ese número es el mínimo que necesitas para funcionar, para existir, para mantener tu vida en pie cada mes. Vivienda y alimentación. Sin eso, nada funciona. Ese es tu número central. Ahora mira la tercera columna. Todo lo demás. Restaurantes, entretenimiento, ropa, Uber y muchas otras cosas. Ese número también es real y también forma parte de tu vida. Pero existe una diferencia fundamental entre ambas partes. Las dos primeras columnas son rígidas, es decir, no puedes simplemente decidir no pagar la renta este mes o cambiarte de casa de un día para otro. Tampoco vas a dejar de comer. En cambio, la tercera columna es flexible. Financieramente hablando, ahí sí puedes hacer ajustes. Puedes cambiar las salidas al restaurante por cocinar en casa. Puedes cambiar una tarde de compras en el centro comercial por un paseo gratuito. La diversión en sí no desaparece, pero el gasto relacionado con ella sí puede adaptarse. De cierta manera, esta columna representa dinero libre que puedes utilizar como quieras o como lo necesites, sin afectar tus gastos esenciales. Y precisamente por eso tu número central es tan importante, porque ahora sabes con claridad cuál es el piso de tu vida financiera, el mínimo de dinero que necesitas para sobrevivir, las columnas 1 y 2, y todo lo que queda fuera de eso es el espacio donde puedes tomar decisiones. Sin este número, avanzas a ciegas, intentando recortar gastos sin saber realmente qué puedes recortar, intentando ahorrar sin conocer cuál es tu margen real. Con este número en tus manos, todas las decisiones financieras que vengan después se vuelven mucho más sencillas, incluyendo las siguientes etapas de la organización financiera. Ahora que ya tienes tu número central, llegó el momento de mirar con más atención la tercera columna, todo lo demás. Y no olvides dejar tu like si este video te ha ayudado hasta aquí. Antes de hablar de la tercera columna, necesito que recuerdes algo. Lo más importante en esta primera etapa de la organización financiera es no complicar tus finanzas. Así que ahora observa la tercera columna. Ahora sí, vamos a profundizar en ella para entender qué está pasando. Puedes empezar a separar esos gastos en subcategorías muy sencillas. No debe ser algo complicado. Piensa en las siguientes categorías que puedes crear. La categoría de entretenimiento, que incluye restaurantes, cine, salidas, bares, ropa e incluso comodidades como usar Uber o pedir comida a domicilio. Después, una categoría para transporte. Otra para todo lo relacionado con la salud, como farmacia y gimnasio. Y una última que yo llamo imprevistos, es decir, gastos que no estaban planeados. Puede ser cualquier cosa, mantenimiento del coche, regalos, donaciones, impuestos o reparaciones. Nada más, así de simple, entretenimiento, transporte, salud e imprevistos. Cuando empieces a ver estos números por separado, mes tras mes, comenzarás a notar muchas cosas interesantes. Yo empecé a entender algunos comportamientos míos que jamás había imaginado
y descubrir esto es fundamental para la siguiente etapa de la organización financiera. En mi caso, por ejemplo, me di cuenta de que estaba gastando muchísimo en ropa. Todos los meses aparecía una cantidad más alta de la que me gustaría ver en esa categoría. Cuando me detuve a analizar por qué, descubrí que muchos fines de semana iba al centro comercial simplemente para hacer algo. Por aburrimiento, la verdad, y terminaba comprando algo, no porque lo necesitara, sino porque estaba aburrida. Pasaba frente a una tienda, aparecía el antojo de comprar algo, y terminaba haciendo compras impulsivas. Fue gracias a esta categoría que entendí ese comportamiento mío, y con esa claridad empecé a ponerme pequeños retos. Al mes siguiente, en lugar de gastar tanto en ropa, intenté enfocarme en encontrar otras formas de entretenimiento, y me propuse el reto de gastar solo la mitad de lo que había gastado en ropa el mes anterior. No porque alguien me lo dijera, sino porque ahora estaba viendo mi situación con más claridad y tomando decisiones de manera consciente. Y lo más importante, no fui extrema con eso, porque sé que ser radical, la mayoría de las veces, no es sostenible a largo plazo. Ahora, lo más sorprendente que reveló este análisis y que mucha gente no espera, solo apareció después de varios meses registrando mis gastos. Me di cuenta de que en algunos meses esta columna de todo lo demás salía mucho más alta. Al principio me sentía muy decepcionada conmigo misma, me consideraba un fracaso en temas financieros. Pero cuando realmente me detuve a analizar esos números, descubrí que en realidad mi promedio de gastos en esa columna era prácticamente el mismo de siempre. Lo que estaba aumentando esa cifra eran gastos que no estaba esperando. Gastos como el predial, el servicio de mantenimiento del coche, la renovación de algún documento o alguna cuota anual. Pagos que en realidad yo sabía que iban a llegar en algún momento, solo que no sabía exactamente cuándo, y siempre parecían una sorpresa cuando finalmente aparecían. Y aquí surge una reflexión muy importante. Esos gastos no son verdaderos imprevistos, sabes que existen, simplemente no los estabas considerando dentro de tu planeación. Y eso puede romper muchísimos presupuestos familiares. Aquí es donde muchas hojas de cálculo perfectas terminan viniéndose abajo. ¿Y qué significa esto? Que tal vez algunos de esos gastos en realidad son gastos esenciales. Deberían salir de la columna de todo lo demás y pasar a la primera columna, porque forman parte del costo real de tu vida, aunque no aparezcan todos los meses. Cuando entiendes esto, tu número central se vuelve todavía más preciso, más real, más honesto. Y es con ese número real con el que vas a construir todo lo que viene después. Ese número va a ser fundamental para la etapa 3. Ahora que ya tienes tu número central, llegó el momento de usarla a tu favor. Cuando tu sueldo caiga en la cuenta, ya sabes cuál es la parte que está protegida para los gastos esenciales y la alimentación, las columnas 1 y 2. Ese dinero ya está comprometido, no hay negociación. Lo que quede es tu dinero libre del mes. Y aquí es donde empieza la parte más importante. Antes de gastar un solo peso de ese dinero libre, vas a separar una parte para tu fondo de emergencia. No tiene que ser una cantidad grande al principio. Lo importante es crear el hábito de apartarlo antes de gastarlo, porque si esperas a que sobre dinero al final del mes, nunca va a sobrar. Después de separar ese dinero para tu ahorro, pregúntate, ¿cuánto dinero libre te quedó? Esa es la cantidad que tienes disponible durante el mes para cubrir los gastos de la tercera columna. Y aquí te comparto una forma práctica de administrar ese dinero de la tercera columna en tu día a día. No es obligatoria, pero sé que a mucha gente le funciona muy bien. Toma ese dinero libre y divídelo entre 30 por los 30 días del mes. Ese será tu límite diario para los gastos más prescindibles o de gusto personal. ¿Ves cómo organizar tus finanzas de esta manera es mucho más sencillo? Tener estos números claros en tu mente destruye el hábito de gastar en automático. Poco a poco, mes tras mes, tu fondo de emergencia irá creciendo y junto con él crecerá también tu seguridad financiera. Esta es la primera etapa de la organización financiera. Olvídate de las tablas con 1000 categorías y de las aplicaciones, por lo menos por ahora.
Empieza simplemente entendiendo estas 3 columnas. Ahora entiendes por qué una organización financiera inteligente no empieza con hojas de cálculo. Empieza observando la realidad de tus números, sin complicaciones. Su objetivo es darte claridad. ¿Quieres usar Excel? No hay ningún problema. De eso hablaremos en la etapa 2. Hoy aprendiste a calcular tu número central, identificaste tu estilo de vida y descubriste cuál es tu dinero libre. Con esta base lista, ya estás preparado para la siguiente etapa: definir metas, salir de deudas, construir patrimonio y comenzar a invertir. Voy a dejar el video donde explico cómo eliminar de verdad la deuda de la tarjeta de crédito. Y si estás viendo este video en el futuro, también te dejaré el video 2 de esta serie. Los enlaces a esos videos estarán aquí abajo en la descripción. Ahora quiero saber de ti. ¿En qué etapa te encuentras actualmente? ¿Estás empezando hoy? ¿Ya intentaste usar hojas de cálculo y lo dejaste? ¿O ya tienes tu propio método? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y de paso, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos de esta serie. Nos vemos en el próximo video.